arranquemos la clase entonces oficialmente. Bueno, arranquemos. Vamos a hacer entonces, vamos a descomponer magnitudes vectoriales, ¿está bien? ¿A qué me refiero con esto? A que... Ay, perdón. Estoy bastante cansado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben que existen dos tipos de magnitudes, que ya lo saben hace rato, ¿sí? Haber visto en física. Existen las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Bueno, las magnitudes vectoriales, ¿cuáles son las que todos conocemos indefectiblemente? Tenemos la velocidad, ¿cuál más? ¿Cuáles otras magnitudes vectoriales conocemos? Perdón, estaba mucha Perdón. aceleración, todo lo que es fuerzas. La aceleración, fuerzas, que podrían ser obviamente la fuerza peso, eso es una fuerza, ¿sí? ¿Y cuál más? Y el desplazamiento, ¿sí? Sí, desplazamiento. ¿Sí? Entonces, todas estas son magnitudes vectoriales, porque no solo tienen una determinada magnitud, como por ejemplo la velocidad que tiene su magnitud de metros sobre segundos al cuadrado o de kilómetros por hora, sino que también tienen un determinado sentido, o sea, una determinada dirección y un determinado sentido, que puede ser este o el otro. La velocidad es metros sobre La unidad de velocidad es metros sobre segundo. Perdón, dije la aceleración, perdón, me confundí. Quise decir kilómetros por hora o metros sobre segundo. En el caso de segundo. aceleración, kilómetros por hora al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza en Newton, igual que el peso. Y bueno, el desplazamiento en metros, kilómetros, etc. Entonces, todas estas son magnitudes vectoriales. Por lo tanto, ¿qué ocurre? A veces pasa que tenemos una determinada situación problemática en la que tenemos que descomponer alguna magnitud vectorial según sus componentes en el X y en el Y. Entonces supongamos que yo tengo este vector, o sea, esta magnitud. Y esta magnitud, supongamos que no es cualquier cosa, sino que representa, no sé, el desplazamiento que tuvo una determinada partícula que se movió en el plano, ¿sí? O sea, se movió desde el 0, 0 hasta esta coordenada en 2, 5, ¿sí? Entonces se movió de acá del 0, 0 hasta coordenada de 2, 5. ¿Se entiende? Entonces tuvo este desplazamiento. Ay, perdón, estoy muy cansada, paja de bostezar. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá supongamos que nos pregunta cuánto es que se movió. Sí, te gusta. ¿Ah? ¿Cómo? Capaz que te convenga. Yo te digo, vos, si vos lo haces por mí, vos querés hacerla esta sola y después yo la miro, o No, te no, te la sirve que yo doy. esté, porque si estás refundida, No, no, estoy muy cansada porque la verdad que estoy con este proyecto y al ¿seguro? fin. Pero no pasa nada, sí, obvio, o sea, tengo que dar la clase, no te preocupes, no te preocupes. La damos y un bajo que nadie más se conecte. Pero bueno, capaz que alguien entra tarde, qué sé yo. A veces entran tarde. No, 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 quédate tranqui, te doy la clase y después ya quedó grabada y ya la Dale, subo. No te preocupes. Es lo que corresponde además. Bueno, entonces, dale. fíjate que en este caso podemos ver claramente que se está corriendo 2 unidades hacia la derecha y 5 unidades hacia arriba. Todavía se ve claramente que es de esta manera. Entonces yo sabiendo que se corrió 2 para la derecha y 5 para arriba, yo por ejemplo con Pitágoras podría sacar cuál es la cantidad total que realmente se movió. ¿Se entiende? Por ejemplo, si esto fuese en metros y esto también estuviese en metros. Entonces yo podría decir, bueno, el desplazamiento fue de 2 para la derecha, 5 para arriba, por lo tanto, la hipotenusa, ¿sí? Sería utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Te acuerdas del teorema de Pitágoras? Sí, 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 sí.
hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos. Perfecto. El teorema de Pitágoras nos dice entonces que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, en este caso la hipotenusa es lo que no conozco, que es el desplazamiento final. Pero sí conozco los catetos, son 2 unidades. Voy a poner con no, voy a ponerlo con metros, que lo puse con metros recién acá, pero lo borré. Y el cateto 2 que mide 5 metros. O sea, mide, me refiero a que se desplazó 5 metros hacia arriba. Entonces me queda que el desplazamiento es igual a 2 por 2, 4 metros al cuadrado, porque este cuadrado se distribuye con el 2 que da 4 y con la m, que es el metros al cuadrado, más 5 por 5, 25 metros al cuadrado. Lo que me termina dando 25 más 4, 29 metros al cuadrado. Y paso este cuadrado como raíz. Y me queda la raíz de 29, pero también me queda la raíz de metros al cuadrado, pues se puede distribuir la raíz respecto del número y de la unidad. De esta forma, este cuadrado se va con la raíz, dejándome solamente la unidad en metros, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque estamos calculando una distancia, ¿sí? Un desplazamiento. Y me queda raíz de 29, que tranquilamente la podemos calcular con la calculadora. Es 5,38, va, aproximadamente 5,4. Claro, 5,4, 5,39, sí, 5,4 si querés poner. Metros. Entonces, de esta forma, de una forma súper simple, con Pitágoras, podemos calcular el desplazamiento real. Pero a veces puede pasar que ocurre al revés. A veces conocemos cuál es el desplazamiento, pero queremos o necesitamos por algún motivo en el ejercicio problemático saber cuáles son en X y en Y, o sea, cuáles son sus proyecciones en X y en Y. Eso es algo más tradicional todavía. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, Pitágoras no es siempre suficiente. Entonces, supongamos que ahora yo tengo otro ejercicio diferente en el cual vamos a sacarlo de acá de la guía. Es impresionante el calor que está haciendo. Yo me estoy torturando con mate y encima te veo con buzo, vos no te la puedo creer. No, pero no es un buzo, no es un buzo, es como una remera de manga larga, pero no es gruesa, es tela de remera. Ah, Es esos buzos de media estación, justamente para esta ya etapa. está. Claro. Además yo en mi casa no tengo aire, nada, estoy en natural y la verdad es que el sol le da toda la casa de arriba y a la casa de abajo no le da, entonces estoy como media fresca acá. Para el verano es lo más estar abajo, arriba es un garrón, pero cuando hace frío estar abajo es un garrón porque está muy fría la casa. ¿Cómo? Como verano en mi caso, tengo todo el sol acá. Claro, Como verano en mi caso, tengo todo el sol acá en la espalda. igual eso está lindo. Bueno, a mí me Estoy gusta. muriendo. Por ejemplo, supongamos no sé cuál hacer, no sé, el de un arquero lanza una flecha, vamos a hacer ese, está en la práctica. Supongamos esta situación problemática. Esta situación problemática nos dice que hay un arquero que lanza una flecha formando un ángulo de 25 grados hacia el noroeste. La flecha sale disparada con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. ¿A qué velocidad se desplaza horizontalmente y verticalmente? Este ejercicio es diferente, porque en este ejercicio, supongamos que el arquero está acá, y de acá lanza la flecha, ¿sí?
Obviamente el piso la va a lanzar por una cuestión de comodidad del ejercicio, ¿no? Pero por supuesto que acá tenemos entonces la flecha sale disparada con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo, formando un ángulo del 25. Entonces supongamos que mi vector que referencia esta situación problemática es el siguiente. Yo agarro esto, ya que lo tengo, lo voy a usar, y hago un ángulo de 25. Ahí, o sea, lanza con esta. Che, ahí discrepo, porque 25 no lo tenés al noroeste. ¿Cómo que no? ¿Está hacia el noreste? A ver si me acuerdo. El norte, sur, Y oeste. vos tenés a tu derecha que si vos me decís noroeste, lo ¿Para tenés allá? 25, o sea, sería 165. ¿Por qué? Es... Ah, noreste quise poner en la Listo. fotocopia. Perdón, listo, lo hacemos para atrás, lo hacemos para el noreste. Sí, 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 noroeste. En mi mente leí noreste, sin la O. Ok, sí, sí, sí. Entonces vamos a hacerlo para el otro lado. Está. Vamos a girar, vamos a girar. No, lo leí, Reman. Ahí, lo vamos a hacer para este lado entonces. Ahí. No cambian nada los resultados que vamos a obtener, pero para hacerlo bien, ¿no? Ahí está. Entonces Sí, no, formo no. un ángulo de 25 grados. ¿No viste como ya uno está cansado? Ya no puede ni pensar. Ahí. Vamos a correr Sí, a olvídate. esto. No. Pasa que a buen scout el tema del este-noreste a mí me quedó arreglado. Ay, qué lindo. Me hubiera gustado ser scout. Me hubiera gustado, me hubiera gustado. Bueno, ya que estamos, a achicar un poquito esto que quedó muy grande al Pepe. Quedó muy alto al Pepe. Vamos a achicar un poquito. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Ahí tenemos otra vez al arquerito, tucu, tirando para allá. Bueno, tira el ángulo de 25 hacia el noroeste, ahora sí, muy bien. Acá si quieren, en vez de poner X e Y, podríamos poner norte, sureste, oeste. Yo estaba dudando para qué lado estaba el punto cardinal y dije, no puede ser, ¿qué me está pasando? No era eso, era que lo había leído mal. Bueno, perfecto. No te largo sola en capital, Igual soy malísimo si no tengo el GPS. Bueno, un arquero entonces lanza esa flecha formando un ángulo de 25 hacia el noroeste. La flecha sale disparada con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. Eso de la velocidad inicial, en realidad, está siendo el módulo de esa velocidad, ¿sí? Con la que está lanzado, que es de 50 metros sobre segundos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es ese vector? Es como tener la medida del vector. La medida de ese vector en realidad es de 50 unidades, ¿sí? Y ese vector tiene su respectiva proyección en la X y su respectiva proyección en la Y. Entonces lo voy a hacer con otro color, lo hago con naranja fuerte. Este de acá sería el vector velocidad en Y, ¿sí? O sea, módulo de la velocidad en Y. Y este sería el vector módulo de la velocidad en X. ¿Me seguís? O sea, toda velocidad o magnitud vectorial que tenga un ángulo puede ser descompuesta como sus vectores que salen del origen hacia el eje X y el eje Y. Entonces, dicho esto, fíjate que te dice a qué velocidad se desplaza horizontalmente y a qué velocidad se desplaza verticalmente. Por eso en este caso no tenía ningún tipo de diferencia si va al noroeste o al este, pero no importa, para seguir el ejercicio es verdad que hay que hacerlo para atrás, para el noroeste. Entonces acá es cuando Pitágoras ya no es suficiente. Fíjate que conozco la magnitud de la hipotenusa y no conozco los catetos, pero no los puedo calcular con eso. No los puedo calcular con Pitágoras. Porque en Pitágoras estaría conociendo la hipotenusa, pero no estaría conociendo ninguno de los catetos. Este no lo conozco, este no y este sí. Entonces no puedo calcular la incógnita que me falta, porque son dos, ¿sí? No las puedo calcular con la fórmula de Pitágoras. Entonces, acá es cuando tengo que recurrir a las razones trigonométricas.
qué no me lo estoy usando blanco? Entonces voy a recurrir a lo que son las razones trigonométricas. Voy a hacer aparte, así volvemos al problema. Yo me acabo de desayunar que al derecho y al revés se lee el SOHCAHTOA. ¿En serio? Sí, no lo sabía. No, o sea, se lee Yo así sabía que nomás. era para un lado, pero al revés no. No, pero No, para el otro lado también, adyacente por opuesto. no. Después te paso un video si lo ves. Sí, sí, están, tienen sus. Este es de las inversas. Eh, Ah, las inversas te están vos cantando tenés ahí. la correlativa. Lo vi en un video que me pareció fantástico, Ah, en mirá, mirá. gallego. La verdad es que yo el Y, SOHCAHTOA o sea, nunca vos me lo tenés. aprendí, simplemente lo aprendí normal las formulitas y después al SOHCAHTOA se lo doy como regla mnemotécnica a algunos estudiantes que no se acuerdan, pero nada más. Claro, sí, para sacar la secante, la cotangente y todo se usa al revés, para el otro lado. Mirá qué loco, ¿sabes que nunca lo usé así? Cuando hacía esos procedimientos matemáticos en la carrera lo hacía directamente, Sí, no usaba ningún tipo de fórmula. claro, olvídate vos porque nosotros la reglita nos resirve. Claro. Bueno, ¿te acordás cómo eran entonces todas? Más allá del SOHCAHTOA. Seno del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Perdón, profesor hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Bueno, ¿qué ocurre? Dijimos que las razones trigonométricas, o sea, dijimos, no lo dije todavía hoy, pero ya lo vimos la otra vez en la clase original, pasa que vos justamente no estás en mi clase, que las razones trigonométricas solamente se pueden utilizar en triángulos rectángulos, ¿sí? Donde obviamente h es la hipotenusa, este es el opuesto, y este es el adyacente. Y esto es una pavada. Lo único que tenemos que hacer es leerlo de la forma correcta. O sea, qué opuesto y qué adyacente. La hipotenusa está evidente. Nosotros tenemos cualquier tipo de triángulo rectángulo. Y la hipotenusa es fácil. La hipotenusa sabemos que siempre es. El triángulo rectángulo se caracteriza por tener obviamente un ángulo recto. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Los otros dos catetos son indistintos. Se pueden llamar en cualquier orden cateto 1 y cateto 2. Pero entonces, ¿cuándo es la hipotenusa? Perdón, ¿cuándo es el opuesto y cuándo es el adyacente? Depende en qué ángulo me pare. Por ejemplo, si yo marco este ángulo, el verde, para el ángulo este, al que voy a llamar, no sé, beta, para beta, ¿quién es el opuesto? El 2. Es el cateto 2. ¿Y quién es el adyacente? Y el 1. Muy fácil, ¿no? Ya queda registrado. Pensá que lo dejo para que ya quede registrado. En cambio, Sí, no, pero está. para este ángulo, llamémoslo, no sé, omega, por otro nombre. Para omega, y acá voy a copiar lo mismo para no volver, lo voy a cambiar Ahí nomás. ya tenés. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se escucha mucho el No, fondo. no, que ahora es Sí, justamente al revés. claro, es al revés. Ah, Entonces, el opuesto es el cateto
1 y el adyacente pasa a ser el cateto 2. Por acá adyacente cateto 2, opuesto cateto 1. Entonces, si bien parece una pavada cuando ya lo tenés bien aprendido, la realidad es que hay que tenerlo bien claro para poder identificarlo bien en el momento adecuado. No es lo mismo pararse en el ángulo beta o alfa o omega o lo que sea. Entonces, explicado esto una vez, que está simple y veo que me está siguiendo, por eso voy un poco más rápido, pero hay que pensar que también esto lo van a escuchar después otras personas. Entonces, las relaciones trigonométricas funcionan para solamente triángulos rectángulos. ¿Y para qué sirven? Sirven para calcular cualquiera de los ángulos interiores del triángulo, obviamente excepto el ángulo recto. El ángulo recto ya sabemos que mide 90, no necesito calcularlo. Entonces se usa para calcular lo que sería la beta, el ángulo beta y el ángulo omega, y también para calcular las longitudes de los lados del triángulo. Por eso es que en las fórmulas, más allá de que vamos a identificar cuál voy a usar, en las fórmulas siempre aparece el ángulo, que corresponde, si quiero calcular el ángulo interior, sea beta o omega, en este caso en lo que acabo de escribir, y tienen siempre lo opuesto, la hipotenusa y el adyacente en sus fórmulas, porque depende qué es lo que yo quiera calcular, voy a usar alguna de estas fórmulas. Entonces volvamos a este ejercicio. En este ejercicio yo ya conozco la velocidad inicial con la que se dispara la flecha, que es de 50 metros sobre segundos, que es lo equivalente a lo que sería el módulo del vector. El módulo del vector sería lo que mide esa flecha, lo que mide, o sea, básicamente la hipotenusa. Por lo tanto, si yo les pido ahora que la deslocemos a esta hipotenusa para encontrar cuánto vale la velocidad en X y la velocidad en Y, lo que tengo que hacer sí o sí es descomponerlo, y para descomponerlo voy a usar las relaciones trigonométricas. Si yo me paro en el ángulo de 25, ¿quién sería mi adyacente? El adyacente sería el desplazamiento en X, el horizontal. Perfecto. Justamente el que quiero buscar. Justamente, entonces, este sería mi adyacente, si lo quisiera llamar con las relaciones trigonométricas. ¿Y este quién sería? El velocidad en Y. Desplazamiento en Y. Perdón, velocidad en Y. Sí, dije desplazamiento. El opuesto. El opuesto. Para este caso, para este ángulo, sería el opuesto. ¿Cómo lo identifico? Y fácil, porque este lado de acá, que sería el opuesto, es lo equivalente a esto de acá, que sería la velocidad en Y proyectada en el eje Y. Entonces, para calcular el adyacente y para calcular el opuesto, voy a usar dos fórmulas diferentes. ¿Cuál quieres usar? ¿Cuál quieres calcular primero? No, cualquiera. La velocidad horizontal. Si calculo el horizontal primero, Vos te vas a sorprender, pero en tercer año ¿en tercer año? tuvimos que parar de o sea, de hacer lo que estábamos haciendo para explicar trigonometría, porque una de las consultas, me acuerdo en pandemia, fue: profe, ¿es verdad que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180? Claro, sí. Era El una profe pregunta. tuvo que parar y arreglar el triángulo del cielo. Claro. La idea es que no pase eso, por eso verlo en primero, ¿no? Es la idea principal. Quiere entrar la compañera. Hola, Jacópulos, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Estamos Hola, resolviendo, profe. estamos con Estaba sin trigonometría hoy. internet, por eso no pude entrar antes. No pasa nada. Estamos acá con trigonometría, estamos calculando con trigonometría que acabamos de explicar acá, igual queda grabada la clase, todas las relaciones trigonométricas y las relaciones. Habíamos resuelto uno por Pitágoras también. Ahora estamos calculando cuál es el módulo de la velocidad en X de esta situación problemática que tienen en la práctica, ¿sí? La del arquero que tira formando un ángulo de 25 grados. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a utilizar entonces para sacar el módulo de la velocidad en X. ¿Qué fórmula voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? ¿Cuál voy a usar? Escucho ofertas, ¿eh? La de coseno, te contesto. Otra vez Dejaba a estaba ver si quería muteada. responder ella. Ah, ok, ok. Bueno, tenemos que usar la de coseno, ¿sí? Sí. Entonces, coseno del ángulo, que en este caso es 25 grados, va a ser igual al opuesto
perdón, la adyacente, que es velocidad en X, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Vamos a ponerle B solo si quieren. Pero eso sería velocidad inicial en X, técnicamente hay que ponerlo así. Bueno, ahora sí vamos a repasar los datos. En realidad acá si quieren escribir la fórmula completa no ponemos todavía el 25, ponemos primero el ángulo, vamos a llamarle alfa, qué sé yo, y ahora sí repasamos los datos. Coseno de 25 es igual a velocidad en X, que es lo que quiero calcular, todo sobre la velocidad, que vale 50 metros sobre segundo. De esta forma resuelvo el coseno de 25, que me da aproximadamente 0.90, así que voy a poner 0,9. Y este 50 metros sobre segundos va a pasar multiplicando. Y eso va a hacer que pueda despejar el módulo de la velocidad en X. Entonces, este número multiplicado por 50 me termina dando 45,315, así que lo voy a redondear en 45,32. Y fíjense cómo al anotar la unidad de medida de la velocidad, eso pasa multiplicando y queda con esa unidad de medida, metros sobre segundo, lo cual está perfecto porque estamos calculando una velocidad. Fíjense cómo el módulo de la velocidad en X terminó dando más pequeño, ¿sí?, que el módulo de la velocidad que tiene el ángulo, ¿sí?, 25. Y eso es por una cuestión de Pitágoras sencillo. Siempre los dos catetos del triángulo tienen que ser menores a lo que sería la hipotenusa, que sería en este caso la velocidad inicial. Ahí calculamos entonces la velocidad en X. De manera análoga vamos a calcular la velocidad en Y, pero ¿cuál de las formulitas vamos a usar ahora? Con los datos que tenemos podemos usar cualquiera en realidad, pero Claro, el tema del técnicamente, seno. claro, es mejor usar la del seno porque tenemos el 50 que es de manera más exacta y sale directo. Pero también es cierto que ahora que ya tenemos la velocidad en X, ya también podría usar la tangente y también funcionaría, ¿sí? Pero bueno, vamos a usar entonces el seno. Volvemos a poner de alfa porque estamos parados en el mismo ángulo. Si nos fuéramos a parar en otro ángulo, lo llamamos diferente, ¿sí? En este caso tenemos el opuesto, que sería velocidad en Y, dividido el módulo de la velocidad. Entonces me queda seno de 25 grados es igual a velocidad en Y, que queda igual porque lo tengo que despejar, todo sobre velocidad, que es 50 metros sobre segundos de nuevo. De esta forma me queda seno de 25, que es 0,4226, así que lo voy a poner como 0,42. Y este 50 metros sobre segundos pasa multiplicando, dejando solito a la velocidad en Y. De esta forma me queda esto multiplicado por 50 y me da 21,13. Otra vez con la unidad de medida de metros sobre segundos, porque es la velocidad, es igual a al módulo de la velocidad en Y. Fíjense la importancia de lo del módulo, ¿no? Porque técnicamente, si acá usamos un sistema de referencia donde para acá sea positivo, para acá sea positivo, para acá sea negativo y para acá sea negativo, fíjense que en realidad el vector que está en X es negativo, ¿sí? Está para los valores negativos. Pero como en realidad estamos hablando del módulo de la velocidad, no vamos a hablar de una velocidad negativa, vamos a hablar de la velocidad positiva directamente. Entonces por eso es tan importante aclararlo del módulo, ¿sí? Y ahí tenemos entonces las dos magnitudes. Fíjense cómo tiene mucha lógica lo siguiente. Cuando el ángulo, por ejemplo en este caso, el ángulo es de 25. Cuando el ángulo es de 25 grados, está más cerca del piso que del techo, o sea, que de la pared, o sea, más cerca del eje X que del eje Y. En cambio, cuando forma un ángulo de 45, está a la misma distancia de ambos, por decirlo de una forma. Distancia me refiero a que simplemente la distancia que hay de acá a acá es la misma que de acá a acá, ¿sí? Acá la distancia que hay de acá a acá es menor a la que está de acá a acá. Y por el contrario, si hago un vector que tiene un mayor ángulo, por ejemplo un ángulo de 60, está más cerca de la Y que de la X. ¿A qué quiero referirme con esto? Que cuando saco las longitudes, cuando
desgloso y saco, en este caso, las velocidades o los desplazamientos, aceleraciones, lo que sea que tenga que descomponer para calcularlo en X y en Y, siempre fíjense que concuerden los números obtenidos respecto a esta geometría. Por ejemplo, en este caso, al formar un ángulo de 25 está más cerca del eje X. Entonces fíjense cómo la magnitud del lado de eje X es mayor al del grado de Y. O sea, a lo que sería la magnitud en la Y. Entonces fíjense que en la X nos dio 45,32, pero en la Y nos dio 21,13. O sea, es más del doble lo que se forma hacia en el eje X que en el eje Y. Esas cosas siempre chusméenlas. Y por supuesto que en la hipotenusa, que es más larga. Si el ángulo hubiera sido de 45 grados, la distancia de X y la distancia de Y, ambas tienen que ser la misma. El ángulo de 45 corta justo por la mitad. Entonces, las dos magnitudes deberían darles lo mismo. De hecho, hay un ejercicio de esos que le subí para la persona que está este año cursando, que teníamos un ángulo de 45 y las dos magnitudes nos dieron iguales. ¿Está bien? En cambio, por lo tanto, al contrario, si tenemos un ángulo que supera los 45 menor a 90, ¿qué va a ocurrir? Coméntenmelo ustedes. Y que el lado del eje Y va a tender a aproximarse al de la hipotenusa, digamos. Por lo tanto, ¿quién va a O ser sea, siempre el más valor, largo? el largo, la longitud. Que el Claro, eje Y. claro, O el sea, eje Y en este caso va a en ese tener caso, mayor magnitud que el eje X. ¿Está bien? Lo mismo ocurriría con los desplazamientos, ocurriría con las velocidades, las aceleraciones y las fuerzas. De hecho, si yo tengo, ahora hagamos otro ejemplo, como para tener otro ejemplo, si tengo un esquema en donde en vez de ser una velocidad la que estoy descomponiendo las típicas fuerzas que actúan sobre un objeto en un diagrama de cuerpo libre, bueno, ahí vamos a ver que dependiendo del ángulo que se forma, es obvio si estoy jalando más hacia abajo o más hacia la derecha, depende del ángulo que forme, ¿está bien? Por supuesto que estas son situaciones problemáticas, así que hay que responderlas, ¿sí? Así que fíjense que nos decía, la flecha sale disparada con esa velocidad, ¿a qué velocidad se desplaza horizontalmente y a qué velocidad se desplaza verticalmente? ¿Está bien? Así que puedo, esperen que mover esto primero, que quedó como medio mal ubicado. Me caigo a pedazos, no puedo dejar de bostezar. Bueno, hagamos otro entonces. Podemos hacer ¿dónde estaba la práctica? Acá. Por ejemplo, podemos hacer este de acá. lo importante es Lo importante ¿no? es de ir en diagonal cuando estás apurado. y técnicamente es más rápido, sí. Pasa que es medio complicado ir en diagonal porque, o sea, tengo que buscar alguna calle. Qué sé yo, por ejemplo, en Pacheco vieron que está la plaza de Pacheco y está toda la diagonal que va de la plaza al profesorado, justo. Por la diagonal que está Alvea. Por supuesto que ir por esa diagonal es mucho más rápido que ir por las dos catetos. Ir por la hipotenusa es más rápido. Pero bueno, es complicado en las calles porque, bueno, justamente están diagramadas más rectas, ¿no? Por lo menos en este país. Justo el otro día hablaba con mi hermano, como allá en Suecia, las calles no son así cuadradas como acá. O sea, allá las calles están totalmente como si fuese... o sea, totalmente curvadas, totalmente Como en acá. deformes. ¿Por qué? Porque es diferente la forma en la que está de nuevo, porque ellos como que respetan mucho más la naturaleza y respetan dónde están los árboles, dónde no hay, y construyen más que nada adaptándose. Acá arrasan con todo y construyen todo cuadrado, entonces, y después vuelven a plantar. Ya sabes, el lugar hermoso en el que está mi hermano ahora en Flen. O sea, no, Flen se fue de Flen, ahora, o se fue a Flen ahora. Sí, creo que se fue a Flen, no me acuerdo cómo llamaba bien el lugar. Pero bueno, en fin, re lindo. Bueno, vamos a hacer este ahora. En este caso tenemos nuevamente magnitudes vectoriales, pero son fuerzas en este caso las magnitudes vectoriales que están implicadas. No como en el caso recién que son velocidades, pero la forma es exactamente la misma. Cuando decimos que el módulo de la fuerza 1 es de 5 newtons, es lo mismo que haber dicho que la velocidad era de 5 metros sobre segundo, pero la situación es diferente porque aplican fuerzas. Pero a la hora de resolverlo a nivel matemático se resuelve de la misma manera.
Así que lo primero que vamos a hacer siempre es armar un diagrama de cuerpo libre sencillo donde pongamos las fuerzas que se vinculan. En este caso, fíjense que el problema dice, una caja de 12 kilogramos está apoyada en el suelo y 4 fuerzas distintas al peso y la normal tiran de él como se muestra en el siguiente dibujo. O sea, como que, fíjense que en el dibujito se desprecia lo que sería la normal y el peso. Esto ocurre porque, fíjense que después más adelante les dice que realicen un diagrama de cuerpo libre representando todas las fuerzas que interactúan en el objeto y descubrir si la caja se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, al problema este no le interesa ver si la caja se mueve para arriba o para abajo. Y si se fijan, solamente hace hincapié en el movimiento lateral. Por eso es que no le interesa mucho ver qué ocurre en el eje Y con la normal y el peso. Pero si somos obviamente meticulosos, el diagrama de cuerpo libre hay que meter a todas las fuerzas. Así que voy a escribir a la normal y el peso, pero no van a significar nada. ¿Está bien? Entonces, por un lado, tenemos al objeto ahí justo en el centro como un puntito con toda su masa ahí contenida y las fuerzas que lo jalan son la fuerza F1 que forma un ángulo de 60 grados, ya que esta lo voy a hacer bien, ya que puedo con el programita, forma un ángulo de 60. Así que lo jala así. Después hay otra fuerza que lo jala formando un ángulo de 15 para el lado izquierdo y para arriba. Es más chiquita la fuerza. Ay, lo saqué sin querer porque moví otra cosa. Y eso siempre, digamos, que vos pedís que hagan la escala, ¿no? O sea, Acá, tomás como escala si lo quieren hacer por un escala, centímetro, podemos usar ahí la misma regla esta que tenemos acá. Fíjense que en esta regla, ahí, puedo hacerlo un poquito más chiquito para que se vea mejor. Que yo ahí, qué sé yo, 3 rayitas es casi un cuadradito, casi, ¿sí? Así que si quisiera hacer la escala, fíjense que dice F1 es 5, bueno, intenten hacerlo lo más que puedan, qué sé yo, en este caso, si vuelvo a hacer la de 60. Sí, igual yo me refiero, por ejemplo, si vos tomás el final, tomás un ejercicio de estos, o sea, te hacemos la escala, o sea, un newton es un centímetro, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Lo lo que estoy aclaramos. explicando, sí, por ejemplo, lo pueden poner. Acá, por ejemplo, voy a hacer que se use el de la regla, porque la verdad es que este si no, no me va a alcanzar. 6, entonces voy a hacer que la regla sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿se entiende? O que sea cada 2, no sé. Ahí que serían 12, Sí. tendría la primera. O para que quede proporcionado, ¿está bien? Y en el otro caso, fíjense que F4 es 2 newton nomás y quédate que hace 4 cuadraditos para el 15. Entonces ahí más o menos va quedando proporcionado. Y después tenemos la fuerza 3, que es de 9, o sea que tengo que hacer 18. Y estos están totalmente horizontales, estas fuerzas, así que van a estar sobre el eje X. Se escucha mucho el eco, no sé si es el mío o creo que sí. El F2, que se escucha es 6, así que voy a hacerlo de 12. Justo ahí tendríamos la fuerza F2. Esta es la fuerza F1, que forma el ángulo de 60. Este forma un ángulo de 15. Y este es el F4. Y por último me falta F3 hacia atrás, que este sí que no me va a alcanzar, así que lo voy a extender un poquito. Bueno, no están dando muy bien.
No me quiere gruesar la línea, no sé por qué hace eso. Vamos a dejarlo ahí. Y acá vamos a 18 más o menos, a ojo. Tiene que quedar perfecto, estoy haciendo una demostración acá, no quiero perder tanto tiempo tampoco. Vamos a hacerlo con naranja, qué sé yo. Está hermoso. Más o menos por ahí, si no me equivoco. Y ahí tenemos el F3. Entonces, primero hacemos bien el diagrama de cuerpo libre porque en la cajita nos puede llegar a confundir la posición de las fuerzas. Y ahí siempre escribimos, más o menos, manteniendo la escala, como decíamos recién con la compañera, hacemos los vectores, marcamos los ángulos, que no tienen que estar perfectos, pero que tengan una idea mínima. Nadie espera que en el final tengan un transportador, ¿está bien? Si lo traen, todo bien, pero si no lo traen, no pasa nada. Pero si van a hacer un ángulo de 45, no me lo hagan así. O sea, intenten hacerlo formando por la mitad. Mide 30, no lo hagan así si mide 30. Esto no puede valer 30, ¿se entiende? Respeten que si es 30 tiene que ser menor a 45, si es de 85 que esté cerca del 90, ¿se entiende? Aunque no esté exacto, por lo menos en la representación. Bueno, en este caso, ¿qué ocurre? Hay que ponerle, una vez que graficamos todas las fuerzas vinculadas, hay que ponerle un sistema de referencia de cuándo va a ser positivo y cuándo va a ser negativo. Yo voy a usar el clásico en este caso, voy a considerar que positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, negativo hacia abajo y negativo hacia la izquierda. De hecho, como ya les dije hace un rato, acá me pide si descubrir si la caja se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea que ni siquiera me importa el movimiento vertical, que ya dijimos que tenemos la fuerza peso y la fuerza normal. Esta la voy a hacer sin escala porque tendría que calcular ver cuánto. Fíjense que la normal y el peso en realidad sería 12 por 10, casi 120, es demasiado. Así que esta no la voy a hacer con escala. La normal y el peso, que no están involucrados en este caso porque no afectan en nada. Entonces, primero ya hicimos el diagrama de cuerpo libre, que es el punto A. El punto B me dice, descubre si la caja se moverá hacia la derecha o hacia la izquierda. Para eso necesito sí o sí descomponer las fuerzas que tienen la fuerza 1 y la fuerza 4 que tienen su respectivo ángulo. Para empezar, acá la coordenada de X sería este, es el vector fuerza 1 en X. Y este sería el vector fuerza 1 en Y. ¿Me siguen? Entonces yo necesito sí o sí sacar la fuerza 1 en Y y la fuerza 1 en X para poder hacer las sumas horizontales y verticales. Más allá de que las verticales en este caso no me las están pidiendo. ¿A qué me refiero con esto? Que en física, cuando uno tiene que sumar fuerzas, necesitan estar en la misma recta, digamos. Yo puedo sumar esta fuerza con esta fuerza con esta fuerza, pero no puedo sumar a esta fuerza con esta, ¿sí? Que esta está contenida en esta recta y esta contenida en esta recta. Entonces en física lo que hacemos es, si están contenidas en el eje X, puedo sumar cualquier vector que esté contenido en el eje X. Por ejemplo, tengo este vector que está para allá contenido y acá también, y acá está para allá, puedo decir, bueno, este vector más este más este. Los mismos están contenidos en el eje Y. Tengo este vector, con este vector, con este vector, bueno, puedo sumar a F1 con F2 con F3. Y según si va a estar mirando para el lado de arriba o para abajo, vamos a considerar lo que está sumando o que está restando. Pero necesito que estén en la misma línea. Yo no puedo sumar a F2 con F4 si F4 está en diagonal. Primero tengo que descomponerlo para que todos estén expresados en función de sus proyecciones en el X y en el Y. ¿Se entiende? Entonces voy a tener que hacer eso con F1 y también lo voy a tener que hacer con F4. Voy a tener que calcular F4 en X y voy a tener que calcular F4 en Y. Perdón que quedó un poquito apretado. Ahí lo muestro un poquito más grande. Entonces, sí o sí estoy obligada a primero calcular F4 en Y, F4 en X para poder saber las proyecciones de F4 y lo mismo con F1. Y para eso obviamente vuelvo a utilizar el coseno y el seno. Sabiendo los ángulos, descompongo a las fuerzas. Obviamente acá no les puse los módulos, pero estarían los módulos también, ¿sí? Entonces, voy a hacerlo rápido, que ya son 1:30 y dijimos que cortábamos un poquito antes, ¿sí? Porque se me cierra el local, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me quedaría, puedo calcular primero, voy a calcular la amarilla,
Así que lo voy a escribir con amarillo, por lo menos una referencia, qué sé yo. La primera parte. Voy a calcular, si calculo con el seno de la amarilla, de la fuerza 1, ¿cuál estoy calculando? ¿Qué magnitud de qué fuerza? ¿De F1 en X o de F1 en Y? Si uso el seno. F1 en I. Estaría calculando F1 en Y, perfecto. Entonces, seno del ángulo. Fíjense que como a este ángulo lo voy a llamar alfa, el de 60, el de 15 lo voy a llamar beta, porque son diferentes ángulos, tengo que llamar diferente. Entonces, seno de alfa yo sé que es opuesto, que en este caso es F1 en Y, el módulo de F1 en Y, dividido la hipotenusa, que en este caso es F1. Por lo tanto, si lo resuelvo, me queda seno de alfa, que es 60, es igual a F1 en Y, que no conozco y lo quiero calcular, dividido F1, que sí lo conozco, vale... ¿Cuánto valía F1? 5, ¿no? Ya me olvidé. F1 vale 5 newton. Por lo tanto, calculo... 5 newton. 5 newton, sí, muy bien. Seno de 60 me da raíz de 3 sobre 2. Lo pueden poner como raíz de 3 sobre 2 o lo pueden poner como 0.866, como les guste más. Yo lo voy a poner como raíz de 3 sobre 2 porque tengo ganas de ponerlo así hoy. Raíz de 3 sobre 2. Pasaría el 5 newton multiplicando y despejo el F1 en Y. Tucu, tucu. De esta forma me queda esto multiplicado por 5, que me da 5 raíz de 3 sobre 2, que en decimal sería 4,33 aproximadamente. Newton, obviamente. Es aproximadamente la fuerza en I. ¿Está bien? Rocío, te hago una pregunta. Sí. Vos estás calculando los I porque estás presumiendo que se puede quedar en el lugar. Porque si no, le vamos a los X de una. Sí, por supuesto, no, es porque quiero darles el ejemplo a ustedes. En realidad vamos a ir al X. Sí, vamos a ir al X de una. Muy bien. Fíjense que en el ejercicio habíamos dicho, ya habíamos anticipado, ¿sí? Que me pide si descubre si la caja se mueve para la derecha o para la izquierda. O sea, a mí técnicamente las únicas que me importan en el ejercicio son F1 en X y F4 en X. En Y ya no me importan. Pero supongamos que me importase calcular también el corrimiento vertical. Fíjense que en realidad tendría 4 fuerzas. La fuerza normal, la fuerza peso, F4 en Y y F1 en Y. ¿Sí? Y en el caso de este caso, que nos pide solamente horizontal, tenemos F1 en X que se mueve hacia la derecha y para atrás que se mueve F3 y F4 en X. ¿Está bien? Y el F2 que también se mueve para la derecha. No, sí, calculé esta como para calcularlo nada más, como para que lo vean. Perdón que no lo aclaré. En este caso no me aporta nada el ejercicio saber esta. Pero vieron que les dije que quiero que veamos si después se respeta Pitágoras o si se respetan las magnitudes en función de cómo se forman los triángulos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora supongamos que quiero calcular la efectivamente más importante, que es F1 en X. Para F1 en X voy a utilizar ¿cuál de todas? Las razones trigonométricas, ¿no? Coseno. Coseno. Lo escribo con amarillo. Otra vez coseno de alfa es igual a, en este caso, F1 en X, que es lo que no conozco, todo sobre el módulo de F1. Entonces me terminaría quedando coseno de 60 es igual a F1 en X, que vale lo que justamente no conozco, todo sobre F1, que vale 5 newton nuevamente. De esta forma me quedaría coseno de 60, que me da un medio, es mucho más bonito el resultado. Ese un medio pasa el 5 newton multiplicando y despejo la magnitud de la fuerza en X, de fuerza 1 en X. Lo que me da 0,5 por 5, 2,5 newton, exactamente es la magnitud de la fuerza 1 en X. Bueno, de manera análoga vamos a sacar ahora la magnitud de la fuerza en X, pero la de F4, ¿sí? La verde. Quiero que vean que para eso hicimos el de Y, ¿sí? Quiero que vean que más allá de que no era necesario, en este caso fíjense que la magnitud es 4,33 en Y y 2,5 en el X.
esta cuestión de que como el ángulo de 60 está más cerca acá respecto de Y más lejos de la X, es decir, la magnitud de Y es más larga que la magnitud de X. Por eso nos dio en Y 4,33, pero en X nos dio 2,5. ¿Está bien? Y fíjense que la hipotenusa sigue valiendo 5, que es más larga que las dos juntas. O sea, es más extensa que esas dos de los catetos. Bueno, ahora vamos a calcular para la verde, ¿sí? Que es la de F4. ¿Tengo que usar el coseno o el seno entonces para calcular F4 en X? Última vez que pregunto esto. El coseno. El coseno. Coseno del ángulo. Como el ángulo es otro, ya no lo voy a llamar alfa, lo voy a llamar beta. Beta va a ser mi ángulo. Es más, lo puedo poner aparte. Puedo poner que mi beta lo llamé al ángulo de 15 y que alfa llamé a mi ángulo de 60. ¿Sí? Entonces, coseno de beta va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es F4 en X, el módulo, y la hipotenusa F4. De esta forma me queda coseno de beta, que es 15 grados. Este no da tan bonito. Es igual a F4 en X, que no lo conozco, sobre F4, que vale... ¿Cuánto valía? ¿F4? 2, ¿no? Sí, 2 newton. Por lo tanto me queda coseno de 15, que me da... Bueno, me devuelve raíz de 6 más raíz de 2 sobre 4, o sea, me lo devuelve en radicales, pero lo paso a decimal, me queda 0,96592, así que lo voy a redondear en 0.966, ¿sí? Paso el 2 newton multiplicando y despejo la fuerza 4 en X su módulo. Eso lo multiplico por 2 y me da 1,9318. Lo voy a redondear en 1,93. Perfecto, ahí sacamos la magnitud en X de F4. Ahora cuando tenemos que armar la ecuación con todas las fuerzas que se vinculan en esta situación problemática. Entonces, si podemos ver, solamente nos interesa ver el corrimiento horizontal, solamente voy a evaluar las fuerzas en la X, ¿está bien? Y de acá partimos a lo que sería nuestra segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si no me equivoco, ustedes en física, en vez de poner sumatoria de las fuerzas así, como lo pongo yo, que pongo sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, así lo vi en la UBA, ¿sí? Cuando hice el primer, o sea, física del CBC, ¿sí? Tengo entendido que ustedes en vez de ponerlo así le ponen fuerza neta, ¿puede ser? No, yo también uso sumatoria. Porque los chicos que están en primero Nosotros ahora, ponemos sí fuerza neta. claro, fuerza neta me dijeron que ponían. Entonces es lo mismo, fuerza neta o sumatoria de fuerzas, da igual. Porque piensen que la sumatoria de las fuerzas nos lleva a saber la fuerza neta. Así que es lo mismo, pero yo pongo sumatoria de fuerzas, sí, pero es lo mismo. Entonces la sumatoria de las fuerzas, ¿quiénes serían? Y ahí es cuando es importante recordar nuestro sistema de referencia. Yo dije que la derecha iba a ser positivo y que la izquierda iba a ser negativo. Así que si se mueve para la izquierda, el resultado que me va a devolver el ejercicio es una aceleración negativa. Pero si se mueve para la derecha, me va a devolver una aceleración positiva. ¿Está bien? Pero bueno, más allá de eso, vemos acá la sumatoria de las fuerzas. Vemos que, considerando que para la izquierda es negativa y para la derecha es positiva, la fuerza F1 en X es positiva, ¿sí? Sin el módulo acá, porque estamos poniendo directamente con el sistema de referencia. Más, ¿cuál es la otra fuerza positiva en X? F2. F2. Y después tenemos la negativa F3. ¿Y cuál es la otra negativa? F4. F4 en X. Y eso me tiene que dar masa por aceleración. ¿Cuál es la masa del objeto? 15 gramos era, ¿no? Que pesaba la cajita. O sea, pesaba, tiene masa. 12 kilos. 12 kilos. 12, 15 gramos, 12 kilos por la aceleración, que es justamente lo que no conozco. Y ahora voy a simplemente, bueno, perdón, acá técnicamente no reemplacé acá y no tendría que haber reemplazado todavía porque no reemplacé las fuerzas. Así que primero voy a ponerlo como masa por aceleración. Y en el próximo paso ya lo... No, perdón, estoy viendo que se escucha un ruido raro.
pero creo que viene al lado. Digo, los auriculares me abstengo totalmente de todos los ruidos. Bueno, F1 en X entonces nos dio 2,5 La newton. gallina que ¿Eh? de acá no es porque estarías escuchando el gallinero, están todas cacareando en el fondo. No, no sé qué es, ahora después chusmeo. Ya casi terminamos. Más F2. F2 era... Ay, cómo odio tener que fijarme porque no me acuerdo. F2 es 6 newton. 6 newton. F3 era menos 9, ¿no? O sea, 9, que lo voy a transformar en menos 9 porque está para la izquierda por el sistema de referencia. Y F4 en X lo calculamos recién y nos dio 1,93. Todo en newton, obviamente. La masa es 15 kilogramos, dijimos, ¿no? O 12, no, 12 era. Por la 12. aceleración. Por lo tanto, simplemente hago la cuenta. 2.5 más 6 menos 9 menos 1.93. Eso me dio menos 2,43 newton. Ahora el 12 kilogramos pasa dividiendo y me da el valor de aceleración. Y fíjense que las unidades de medida se respetan perfectamente, porque la unidad newton, ¿sí?, se puede representar de igual manera poniendo kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Es lo mismo. Entonces fíjense que al tener newton dividido kilogramos, es decir, esto dividido kilogramos, este kilogramo se va con este, ¿sí?, porque estamos dividiendo newton por kilogramos, y me queda solo en metros sobre segundos al cuadrado, que es la unidad correcta de medición de la aceleración. Así que simplemente hago esta cuentita dividido el 12 y me da menos 0,2, casi, porque después viene un 25, así que menos 0,2 es aproximadamente metros sobre segundos al cuadrado, es aproximadamente el valor de la aceleración. Entonces, más allá de que yo capaz el ejercicio le está pidiendo la aceleración exactamente, ¿sí?, sino que le estaba pidiendo para qué lado se movía la caja, bueno, el hecho de haber calculado la aceleración ya me está diciendo para qué lado se mueve. ¿Para qué lado se mueve entonces? Para la izquierda. Claro, se mueve para la izquierda. Porque es menos. Porque es negativo. El negativo de la aceleración acá es por el sistema de referencia que yo puse. El sistema de referencia que yo hice fue que para la izquierda sea negativo y para la derecha sea positivo. Entonces, al darnos negativo, no es que esté desacelerando o algo así, sino que está tomando una aceleración en módulo de 0,2 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, en módulo es positiva como cualquier velocidad, pero en realidad estamos considerando el sistema de referencia y si nos da negativo es porque se mueve hacia la izquierda. Claro, porque justamente a los vectores lo que le interesan, aparte del módulo, es la dirección y el sentido. La dirección es lo mismo Entonces, para el ambos menos te lados, estaría pero dando el sentido que yo exactamente, te está dando el sentido que es Claro. hacia la izquierda, por lo tanto te está diciendo que la caja se mueve hacia allá porque la aceleración que toma es hacia allá. Entonces descubre si la caja se mueve hacia la derecha o la izquierda, y la caja se mueve hacia la izquierda porque la aceleración así lo dice. Pero es importante todo el tiempo tener bien los sistemas de referencia. Bueno, les voy a hacer una pequeña aclaración que no tiene que ver con esta situación problemática, pero quiero hacerla porque no llegué a hacerla en el ejercicio acá. Supongamos que yo tengo una situación, es para las relaciones trigonométricas, obviamente se lleva a esto, ¿no?, que acabo de explicar. Supongamos que yo tengo este triángulo rectángulo, ¿sí? Y yo sé que, esperen que lo voy a hacer más bonito. Así. Y supongamos que yo sé que la hipotenusa no sé cuánto vale, ¿sí? El cateto 1 y el cateto 2, acá tengo alfa y beta. Supongamos que, bueno, acá está el ángulo recto, ¿no? Supongamos que me pide el ejercicio, yo sé que cateto 1 vale, no sé, 4 unidades y que el cateto 2, perdón, al revés, el cateto 1 vale 3 unidades y que el cateto 2 vale 4. ¿Está bien? Tenemos 1, 2, 3 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades.
Entonces el ejercicio me pide que calcule la hipotenusa y que calcule a alfa y a beta. Obviamente, como si fuera un ejercicio aplicado como los que hicimos recién, ¿no? Es diferente a las situaciones de recién porque en este caso sacar la hipotenusa es fácil. Para sacar la hipotenusa hago Pitágoras y para Pitágoras sería hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Hipotenusa, ya la conozco, no, esa es la que no conozco. Cateto 1 lo conozco, vale 3. Cateto 2 lo conozco, vale 4. Y en este caso me queda que la hipotenusa al cuadrado es igual a 3 al cuadrado 9, más 4 por 4 16, me da 25, la raíz del cuadrado pasa como raíz y descubro que la hipotenusa vale 5, o sea, súper bonito, ¿no? Obviamente lo inventé para que quede bonito. Por lo tanto, la hipotenusa vale 5 y ya la acabo de descubrir. ¿Queda claro? Fácil. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo uso las razones trigonométricas en los ejemplos que vimos recién, fíjense que siempre conocíamos el ángulo y nos faltaba alguno de los lados. Ahora es al revés, es diferente, porque ahora conocemos los lados, conocemos perfectamente la magnitud de todos los lados, valen 3, 5 y 4, pero tengo que sacar los ángulos. Bueno, funciona de la misma manera, voy a usar igual las relaciones trigonométricas, por ejemplo, ahora para cambiar un poquito voy a usar la tangente, ¿sí? Y voy a calcular alfa, por ejemplo. Entonces, tangente de alfa es Era igual con la a potencia. opuestos al adyacente. ¿Cómo? No, ahí me mataste. Pero con la apotema se calculaba así, ¿no? No, se calcula simplemente usando bien la calculadora con la inversa de la tangente y te sale automáticamente. Pero bueno, tenía que explicarles un caso en el cual no conozcan el ángulo y conozcan los lados, ¿sí? Entonces, supongamos que uso la tangente. La tangente es opuestos al adyacente. Yo conozco. Claro. ¿Cuánto vale el opuesto? Si estoy parada en alfa, piensen que estoy parada en alfa, ¿no? ¿Cuánto vale el opuesto? 4. ¿Y el adyacente? 3. 3. Entonces, fíjense que la que no conozco es el ángulo, pero sí conozco los dos valores del opuesto y el adyacente, por lo que me queda que el ángulo, la tangente del ángulo me da un número. Bueno, ahí voy a ir a la calculadora. Y voy a poner Shift más la función trigonométrica en cuestión, en este caso tangente, ¿sí? Si ustedes ponen Shift y tangente, les va a aparecer la expresión tan a la menos 1 en la calculadora. Eso significa la inversa de la tangente. Si ustedes ponen el shift con la tangente o el shift con el seno o el shift con el coseno, es cuando tenga que calcular el ángulo, pero conozcan el valor de la igualdad de cuando calculan ese ángulo. Por ejemplo, tangente de alfa, no conocen el alfa, pero conocen el resultado 4 tercios, ponen tangente a la menos 1 y escriben el 4 tercios. O sea, de esta forma. Les va a quedar así. En la cálculo les va a quedar de esta forma. Tangente a la menos 1 de 3 cuartos. De 4 tercios, perdón. ¿Sí? Entonces ponen el igual y eso les va a devolver el ángulo. Pasa que se los va a devolver en sistema, digamos, decimal, ¿sí? Lo tienen que pasar a sistema sexagesimal. Entonces cuando lo pasan a sistema sexagesimal, en este caso, por ejemplo, esto me dio 53,131, bla, bla, bla. ¿Cómo lo paso a sexagesimal? Bueno, toco Shift de vuelta y toco el botoncito de grados, minutos y segundos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso me lo va a traspasar a grados, minutos y segundos. O sea, en este caso me terminaría quedando arco tangente, así se escribe. Ponen arco tangente del número y eso les devuelve el valor del ángulo. Pero la calculadora se hace como esta forma que les dije. Shift tangente, ponen el número, en este caso 4 tercios, y después lo pasan con el Shift a grados, minutos y segundos. Y en este caso me queda que alfa es igual a 53 grados, 7 minutos, 48,37 segundos. O sea, es muy específico, como verán. En este que acabo de super inventar recién, ¿sí?
bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Para calcular el otro ya directamente hacemos 180 menos la sumatoria de alfa y el recto. Exactamente, muy bien. Como la suma de los ángulos interiores. Claro. Suma los ángulos interiores del triángulo da siempre 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta más el ángulo de 90 me tiene que dar 180. Y acabamos de descubrir que alfa tiene una amplitud de 53 grados, 7 minutos y 48,37, bla 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 bla, más beta. Simplemente lo que voy a hacer es hacer 90 más 180, le restamos y ya está. 180 menos 90 menos ese 53 bla bla bla, y me da un ángulo de 36,52. Entonces beta tiene una amplitud de 36,52, perdón, 36 grados quise decir, 52 minutos, 11,63 segundos. Y yo lo pongo. Entonces solamente se tienen que preocupar por calcular un ángulo. El otro ángulo lo calculan simplemente haciendo la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Bueno, chicas, ¿se entendió? Sí, re bien, la verdad. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, esta parte me va a ser más fácil para el... La tenés más dominada. Esta sí, esta sí. Muy bien, mejor así. Buenísimo, chicas. Bueno, ya está grabando la clase. Ahora la voy a dejar que renderice y todo eso. Bueno. Y le subo en un PDF la resolución de este ejercicio pequeñito, la resolución, esta teoría chiquitita de las relaciones trigonométricas, del teorema de Pitágoras, y los dos ejercicios que hicimos. ¿Sí? Voy a seguir Tomate haciendo un Cura Plus. ¿Por? No, pero estoy bien. No, estoy bien, estoy bien. Sí, pero te levantas, si estás medio de la gripe, ¿sabes cómo? No tengo bueno. gripe, estoy bien, estoy bien. Te Ese día despertás. me sentía mal, pero no, estoy bien. O sea, estoy con un poquito, muy poco, pero estoy más que nada con sueño, estoy cansada, estoy como boleteada. Pero bueno, ahora me pongo a hacer esto del skate room de nuevo y así ya lo puedo ir a imprimir en un rato. Que voy para el lado del profesorado, o sea, pues lo voy a imprimir ahí a Garrido. Bueno, suerte. Bueno, nos vemos, mucha suerte y les subo esto entonces más tarde, ¿sí? Nos vemos, chicas, mucha suerte. Vale, Profe, gracias. gracias. Chau, chis. Chao, nos vemos. Nos vemos.